Bueno, pues comenzamos, si os parece. Buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa de CESIF Educación Castilla y León para valorar el inicio del curso que ahora comienza 2023-2024. Comienzo presentando a mi compañero de mesa, es Mariano González Clavero, es el secretario de negociación del sector de educación de CESIF Castilla y León. Yo soy Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de educación de CESIF en Castilla y León. Esta rueda de prensa de comienzo de curso la hemos agrupado en 4 bloques fundamentales. En primer lugar, vamos a mencionar las reivindicaciones más importantes que tenemos de cara a este curso 2023-2024. En segundo lugar, vamos a presentar el informe de interinidad que presentamos durante todos los cursos, con una comparativa no solo en relación con el curso pasado, sino también en relación con el curso 2011-2012, curso en el que se iniciaron los recortes. Posteriormente hablaremos de la LOMLOE, de la situación actual del profesorado y la implementación de la nueva ley educativa y, por último, presentaremos, como hacemos todos los meses de septiembre, un registro de incidencias que abrimos desde CESIF para ayudar a todo el profesorado a todo lo que necesite. Comenzamos, pues. En primer lugar, el sindicato CESIF Educación Castilla y León considera ineludible que este curso 2023-2024 sea el curso de recuperación de las condiciones económicas del profesorado de la educación pública de Castilla y León. Es patente que ocupamos de los últimos puestos en relación con otras comunidades autónomas. Esto es inadmisible, máxime siendo un cuerpo nacional. Y para CESIF esto debe comenzar por un reconocimiento real a una verdadera carrera profesional en Castilla y León. Recordamos que la Ley de Carrera Profesional se puso en marcha en el año 2019 a través de las Cortes de Castilla y León y esa norma se olvida de los docentes, puesto que nos obliga a elegir entre carrera profesional, algo que no sucede con el resto de empleados públicos de Castilla y León, y sexenios, que es un complemento que tenemos todo el profesorado de formación permanente. Es un complemento que cobran todas las comunidades autónomas y Castilla y León sería la única comunidad a la cual le obligarían a renunciar a esos sexenios. También tenemos que recordar que hay comunidades como La Rioja o como Asturias que tienen una carrera profesional docente y no tienen que renunciar a ningún complemento. Por tanto, para CESIF, este curso, sin ningún tipo de dudas y sin ninguna demora, tiene que negociarse una mejora salarial que comience por un verdadero reconocimiento a una carrera profesional docente. En segundo lugar, sabéis que este curso se tiene que implantar las 35 horas en Castilla y León. Sabéis que se ponían en marcha el 1 de junio para todos los empleados públicos. Esto ha costado mucho. Tras más de 10 años de larga lucha, por fin se ha recuperado revertir los recortes y recuperar la jornada laboral docente anterior al 2011. Esto supone que para los centros educativos de Castilla y León, en el cuerpo de secundaria, en secundaria y otros cuerpos, tiene que haber 17 horas lectivas y en el cuerpo de maestros 24 horas lectivas. También habrá una reducción en los periodos complementarios, pues para una reducción proporcional en esos periodos que se utilizan para reuniones de coordinación, preparación de clases, atención a las familias, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos los datos oficiales de cuánto supone la implementación de las 35 horas en Castilla y León en cuanto al profesorado, pero sí podemos afirmar, a la espera de una reunión que tenemos esta misma mañana con la Consejería de Educación, que los 720 docentes que ayer anunció la consejera de Educación en rueda de prensa son más que insuficientes para CESIF para que se lleve a cabo esta reducción a 35 horas semanales del profesorado de la educación pública. Vamos a exigir el cumplimiento tácito de ese decreto ley y vamos a exigir que se cumplan las 17 horas en secundaria y otros cuerpos y las 24 horas lectivas en maestros, sin ningún tipo de transitoriedad ni ambigüedad. En relación con el porcentaje de interinidad en Castilla y León, este curso 2023-2024 nos encontramos con 51 vacantes más que el curso pasado. Estamos hablando de que este curso se han adjudicado 7.129 vacantes en régimen de interinidad, 4.064 son completas y 2.525 plazas son parciales. Esto supone 3.065 vacantes más que el curso 2011-2012, que es el curso en el que se iniciaron los recortes. En el cuerpo de maestros hay 284 vacantes más y en secundaria y otros cuerpos hay 233 vacantes menos, fruto de los procesos de oposiciones de secundaria que se han celebrado este año. Según los cálculos de CESIF, el porcentaje actual de interinidad en Castilla y León es de un 20,98%. En el cuerpo de maestros estamos hablando de un
14,60% y un 26,30% en secundaria y otros cuerpos. Si estamos hablando de que el porcentaje de interinidad es de un 20,98%, es evidente que no vamos a llegar al objetivo marcado por la Ley de Temporalidad, por la Ley 1.21 de reducción de la temporalidad, que marca un 8% en el ámbito docente y en el ámbito de la función pública en todos, en este año 2024, en todos los procesos. Es decir, que con el proceso de oposiciones que queda pendiente en verano del 2024, que va a ser de secundaria y otros cuerpos y maestros, es decir, en el 2024 va a ser el único año que vamos a tener oposiciones mixtas de todos los cuerpos docentes, es imposible que bajemos de un 20,98% de porcentaje de interinidad actual global a un 8%. Y además tenemos que recordar que en Castilla y León tenemos firmado un 5% de interinidad en el acuerdo del 19 de mayo del 2006 que aún sigue vigente. Para CESIF, por tanto, la convocatoria de oposiciones del 2024 ha de ser una convocatoria amplia, generosa, y para llegar a ese 8% se tendrían que convocar 3.652 plazas, a las cuales habría que añadir las jubilaciones, reposiciones del sistema que sea necesario. También hacemos un inciso. CESIF demanda la eliminación de la tasa de reposición, es decir, se deben cubrir todas y cada una de las necesidades del sistema educativo. En este informe de interinidad que os hemos presentado, también veréis una valoración del tipo de plazas que se han ofertado. El tipo de plazas que se han ofertado es una oferta amplia. Lamentamos que el porcentaje de interinidad siga subiendo desde el año 2011-2012. Tener más de 3.000 vacantes en relación con ese curso es algo muy preocupante, pero es que además nos encontramos con muchas plazas de doble perfil, de triple perfil, es decir, que se tiene que impartir más de una materia, muchas medias plazas e incluso jornadas de menos de medias jornadas, horas en zonas rurales, algo absolutamente inadmisible. Nos encontramos con plazas también con acreditación lingüística, es decir, con competencia lingüística, y también este año, como novedad, nos encontramos plazas del programa de salud mental, que es un programa que anunció Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León. Al respecto, tenemos que decir que hay 55 vacantes que se retiraron del plan de salud mental, había 125 plazas, se han retirado 55 y no hemos recibido todavía respuesta a nuestra demanda de por qué se han retirado esas 55 plazas. Por tanto, desde CESIF lamentamos esta precariedad del empleo, lamentamos que sigan aumentando los porcentajes de interinidad, que no se cumpla con el objetivo marcado de reducción de la temporalidad dictaminado por Europa, y lamentamos esta precariedad en la oferta de empleo público. Y además ha habido otro prejuicio durante esta época de verano. Ha habido muchísimos errores en los procesos de baremación de interinidad. También ha habido adjudicaciones tardías. Había docentes que a un día de comienzo del curso escolar no sabían dónde se tenían que incorporar. Por tanto, la petición es que a principios de agosto todos los interinos e interinas sepan exactamente en qué puesto se van a incorporar. Esto es muy complicado en una comunidad dispersa geográficamente como la nuestra para conciliar la vida familiar y laboral. Pedimos que se perfilen estos procesos, que se asegure que se hacen adjudicaciones informatizadas y semanales, permanentes, durante todo el curso, como se hace en todas las comunidades autónomas, salvo en Castilla y León. Además, en cuanto a nuestras demandas, tenemos que recordar que en el acuerdo del 24 de enero del 2022 se había firmado una reducción de ratios y de horario lectivo, también suscrita por CESIF. Este curso 2023-2024 sigue en vigencia ese acuerdo y se va a implantar esa reducción de ratios en 3 alumnos por cada etapa educativa en los segundos cursos de cada etapa. Es decir, además de los primeros cursos que se aplicó el curso pasado, este curso se aplica a los segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que en bachillerato, por ejemplo, culmina este acuerdo de reducción de ratios, puesto que ya estaría en toda la etapa educativa. Esto tiene que conllevar un incremento de docentes y no sabemos qué docentes tiene que haber más en las aulas en cumplimiento de este acuerdo de reducción de ratios. Por eso, también esta mañana pediremos en la próxima reunión que tenemos con la Consejería explicaciones de cuántos docentes tiene que haber más por las 35 horas y cuántos docentes tiene que haber más por esta reducción de ratios. No entendemos el descenso que ayer comentó la consejera de Educación en el cuerpo de maestros. No lo entendemos por varios motivos, por esta reducción de ratios, y tampoco lo entendemos a pesar de esa disminución de alumnado. No lo entendemos porque, en teoría, las 35 horas conllevan 24 horas lectivas en maestros. Es decir, que si los maestros se reduce una hora lectiva, no puede ser que no haya ni un solo maestro más
que además haya 16 maestros menos en relación con el curso pasado. Y en relación con este proceso de escolarización de 0 a 3 años que tiene que conllevar un incremento de alumnado en la educación pública, en CSIF pedimos transparencia y pedimos claridad porque seguimos sin conocer cómo se ha llevado a cabo y cómo se está llevando a cabo este proceso de escolarización del alumnado de 0 a 3 años. Este curso se implanta en los 2 años y no conocemos exactamente qué recursos personales se destinan, no solo de docentes, en otros ámbitos, qué recursos personales se destinan a este grupo de alumnos de 0 a 3 años. Ahora paso la palabra a mi compañero Mariano. Bueno, buenos días a todos y a todas. Queremos remarcar también, y que no se nos tiene que olvidar, que la LOMLOE finaliza su implantación con su implantación en los cursos pares, ¿no? Hasta este momento todavía estaba la LOMCE en los cursos pares. ¿Qué significa esto? Que hay que rehacer todo, hay que rehacer todas las programaciones, la metodología de esos cursos pares. Hay que llamar la atención, porque es una cosa que afecta también a nuestra comunidad, con el tema de que entra en vigor la LOMLOE en segundo de bachillerato, en lo que es el curso previo a la EBAU. La EBAU va a ser muy curiosa porque con este Gobierno, por decirlo así, en funciones, no hay un decreto que adapte lo que es ese Real Decreto a una nueva prueba de EBAU adaptada a la LOMLOE, con lo cual van a tener el alumnado general y en el Castilla y León en particular que hacer una EBAU en función de la Ley Wert, ¿no? Con el currículum de la Ley CELA, ¿no? Es una de las cuestiones contradictorias de este curso. Bien. A continuación, Isabel va a hacer un pequeño, de forma sucinta, de las reivindicaciones que todavía tenemos, aparte de esto que hemos comentado, como sindicato. Las reivindicaciones fundamentales, como hemos comentado, es que vigilaremos por el estricto cumplimiento del acuerdo de 35 horas. Vigilaremos que en secundaria y otros cuerpos haya 17 horas lectivas, en maestros haya 24 y se cumplan las 35 horas semanales que tanto ha costado conseguir. Vigilaremos por esa reducción de ratios y demandaremos que haya el profesorado suficiente, que se permanezca de forma estable en los centros para que esto se cumpla. Pero además tenemos otras reivindicaciones fundamentales, como la mejora salarial, el reconocimiento de la carrera profesional y cuestiones que otras comunidades sí que han avanzado y en Castilla y León ni se ha hablado de ellas. Hablamos de la reducción de jornada de mayores de 55 años sin pérdida retributiva. Hablamos también de una mejora en la equipación y en el mantenimiento de los centros docentes y de la regulación del trabajo, del teletrabajo en el ámbito docente, que también se ha regulado para todos los empleados públicos y una vez más la Junta de Castilla y León se ha olvidado del profesorado. Bien, por último, un año más, y ya son 11, CSIF ha abierto un registro de incidencias de inicio de curso. Esta es otra de las herramientas que tenemos, junto con la gestión que se hace en el día a día en nuestras sedes, de los problemas habituales que tiene el profesorado con el inicio de curso. Nos permite un feedback con ellos y recoger, porque no hay que olvidar que CSIF representa al profesorado, de todos los problemas que acucian a los docentes en este inicio de curso, que una vez vuelve a ser muy complicado. Recuerdo otra vez que se termina de implementar lo que es una nueva ley educativa, que esperemos que no haya excesivos vaivenes el año que viene. Muchas gracias. En definitiva, es un curso cargado de reivindicaciones. Traemos la mochila cargada de deberes para la Administración. Tiene que ser el curso de recuperación de las condiciones laborales del profesorado y lamentamos que la situación política aboque al profesorado a esa situación de incertidumbre de qué pasará con esta ley educativa, qué pasará con esa formación de gobierno y qué pasará en Castilla y León con los currículos que recordamos que el curso pasado ya comenzamos el curso sin ellos publicados, pero bueno, pues a lo mejor habría que cambiarlo. Vamos a estar a disposición de todo el profesorado en ese registro de incidencias a través de nuestra web y redes sociales durante todo el mes de septiembre y contestaremos y atenderemos pues todas las demandas que tengan. Lamentamos la extensión del contenido, pero bueno, hemos intentado agruparlo pues para que sea de la comprensión más fácil posible dentro de la densidad de los temas. Si tenéis alguna pregunta, duda.
Sí, en teoría en el plan de salud mental, nos enteramos por la prensa, nos enteramos gracias a vosotros el curso pasado por un anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León. Nos hablaban el curso pasado de que iba a haber más de 350 orientadores en los centros, orientadores y orientadoras, que eran plazas que se incorporaban a los departamentos de orientación de los centros educativos. Se incorporaron en el curso pasado, en el tercer trimestre, sin una programación clara, puesto que se incorporaron a centros donde ya había orientadores y orientadoras. Entonces hubo una actuación muy desigual entre las comunidades autónomas y ahora este curso no hemos recibido más información que la publicada de las vacantes que os hemos comentado. Es decir, se supone que sí que hay esas más de 100 vacantes para orientadores y orientadoras destinadas a este programa de salud mental que van a ser cubiertas por profesorado interino, pero 55, como decimos, de servicios a la comunidad se retiraron, no sabemos por qué, y evidentemente esto no casa con las cifras que nos dio el presidente de la Junta y también la Consejería de Educación a finales del curso pasado. Ahora, en cuanto termine esta rueda de prensa, tenemos una reunión en la Consejería, todos los sindicatos, pues preguntaremos, entre otras cosas, por dónde queda este profesorado, porque hace falta que estén los centros como plantilla estable. Queremos saber en qué centros están, por qué motivo se les ha destinado y con qué funciones exactas están en los mismos. Sí, sobre la contratación de nuevos profesores, la cifra todavía no sé si está entre 700 y 800, pero de todas formas decís que es insuficiente. No sé si habéis hecho un cálculo, porque también ayer sabíamos que ha aumentado las matriculaciones. Entonces, más alumnos, profesores con menos horas, ¿cómo casa esto? Eso es. Es muy complicado y hemos estado haciendo varios estudios. Es complicado porque además en secundaria, sobre todo, hablamos de una horquilla de 17 a 19 horas lectivas, hablamos de reducciones horarias por jefaturas de departamento, en maestros hay muchas horas que se hacen en otras materias, entonces es complicado. Hemos hecho una estimación y para CESIF haría falta más de 1.000 plazas, unas 1.150 plazas para que se cubrieran estas necesidades de las 35 horas, con la salvedad y la prudencia, digamos, de estas cifras, porque es verdad que organizar el horario de los centros es complicado. En la educación pública, según nuestros cálculos, había 720 docentes más y nosotros, evidentemente, creemos que es insuficiente. Esperamos que nos dé esa información exactamente de por qué esos docentes y, como comentábamos, en maestros no puede ser que haya una etapa nueva de escolarización que será 3 años, aunque haya menos alumnos, haya una reducción de horario lectivo, nos encontramos con 16 docentes más. Sabemos que la matriculación sube, sobre todo en formación profesional, porque es la etapa en la que ahora más sube, subía levemente en bachillerato, pero aún así estamos hablando de una reducción importante anterior, volviendo a la etapa anterior a los recortes. Por tanto, creemos que esa vuelta, esa reversión de los recortes tiene que ser de una manera rápida este curso escolar. No queremos que se dilate al curso que viene y queremos que este curso se dote a los centros de todos esos recursos. Pero bueno, velaremos para que nos den los datos con transparencia, para ayudar a nuestros compañeros y compañeras y para que haya todo el profesorado necesario, insisto, que permanezca de forma estable en los centros docentes. La estabilidad en los centros es fundamental y por eso un problema como el de la interinidad no afecta solo al personal interino, afecta a todo el sistema educativo. No puede ser que haya centros docentes en los cuales haya más de un 90% de personal interino, porque eso está perjudicando a la continuidad de determinados programas educativos que se hacen, y a todo el ritmo y a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de Castilla y León. ¿Cree que falta la variación de esos 800 a los 1.050? ¿Esos serían los que faltan? Hemos quitado la concertada porque solo metemos al profesorado de la educación pública. Entonces, en el bloque que ayer dio la consejera de Educación, nosotros lo que hemos hecho ha sido retirar al profesorado de la concertada y también hemos retirado a los 306, creo recordar, que eran british, era personal british, puesto que esos no son personal docente como tal. Entonces, si extraemos el personal de la concertada y esos british, pues los cálculos que nos salían eran esos 720 docentes más en la educación pública en Castilla y León. En el informe de indemnidad, entre las completas y las parciales, habéis de 7.129 vacantes, que sería un récord histórico, ¿no?
Eso es, sería un récord histórico. Nos encontramos con que, bueno, lo veis en los gráficos, pero nos encontramos con que si hablamos de vacantes totales, hemos pasado del curso en el que se iniciaron los recortes, donde había 4.064 vacantes en régimen de interinidad, a 7.129. Efectivamente, es un récord histórico de porcentajes de interinidad, y estamos hablando de que entre medias ha habido procesos de estabilización que tendrían que haber servido para reducir esa temporalidad al 8%. Estamos hablando de que el cumplimiento del 8% de temporalidad viene marcado en la Ley de Temporalidad de diciembre del año 2023 y ese es ineludible. Las administraciones educativas van a ser sancionadas si no cumplen ese objetivo de reducción de la temporalidad. Y repito que en Castilla y León tenemos un acuerdo en el cual tendríamos que ir al 5% de temporalidad en el ámbito docente, en un acuerdo del 19 de mayo del 2006. Por tanto, hablamos de un récord histórico y hablamos de que también, esto está en la primera gráfica del estudio, pero bueno, si veis en otra comparativa en relación con el curso 11-12, pues hablamos de que hay 3.065 vacantes más, 51 más en el global, pero en los gráficos donde comparamos las vacantes completas y las vacantes parciales, pues vemos que sigue subiendo de forma permanente. Lo único que nos encontramos es una leve bajada porque en secundaria y otros cuerpos ha habido procesos de oposiciones este año. Entonces, por lógica, como se han cubierto más de 1.200 plazas, hay una leve bajada porque son funcionarios en prácticas que se han incorporado a este curso. Los procesos de estabilización no han servido y, además, pues hemos asistido a un sistema de acceso de empleo público que deja mucho que desear, puesto que los funcionarios en prácticas de este año, los funcionarios de carrera que han aprobado por concurso de méritos, bueno, pues nos hemos encontrado con 3 sistemas de acceso al empleo público y esto es algo que no tiene sentido. No ha habido coordinación entre las comunidades autónomas. Ha habido alguna comunidad autónoma que ha hecho una oposición con pruebas eliminatorias, otra que lo ha hecho con pruebas eliminatorias. Como decimos, el curso que viene, aquí va a haber oposiciones del cuerpo de maestros de tasa de estabilización, es decir, para reducir la temporalidad, y eso quiere decir que va a haber exámenes no eliminatorios de maestros, pero es que va a haber oposiciones de secundaria y otros cuerpos con pruebas eliminatorias, porque va a ser el sistema de tasa de reposición. Es decir, esto nunca se ha visto en el sistema educativo y es inadmisible que el sistema de acceso al empleo público no esté liderado, coordinado en todas las comunidades autónomas y no haya pues un sistema transparente y homogéneo para que de verdad se reduzcan estas cifras a los índices deseados, insistiendo en que esto afecta a todo el profesorado y a todo el sistema educativo de nuestra comunidad. El Ministerio nos ha dado cifras, pero lamentablemente alude siempre a la cogobernanza de las comunidades autónomas, a la competencia de personal en las comunidades autónomas y en las reuniones que hemos tenido de seguimiento de estos porcentajes de interinidad y bueno, pues de necesidad de coordinación, de que se cumpla en todas las comunidades autónomas, pues se lava las manos. Mañana tenemos una rueda de prensa nacional donde también valoraremos todos estos datos y otros como bueno, la diferencia retributiva del profesorado en diferentes comunidades autónomas. Mañana anunciaremos más datos en una rueda de prensa que tenemos en Madrid. ¿Y si el 8% ha dicho que tiene que ser en diciembre de este año? El 8% se tiene que cumplir en el año 2024. Todas las convocatorias tenían que estar publicadas hasta 2023. El límite para publicar las convocatorias para reducir la temporalidad por debajo del 8% tenían que estar convocadas antes de diciembre del 2023. Y en el año 2024, por eso se celebran estas oposiciones de maestros de estabilización, pero la convocatoria ya está, porque ya tenía que estar convocada. Todos los procesos tienen que estar ejecutados en el año 2024. Debiera haber una gran oferta, lo que pasa es que lamentablemente no creemos que haya una gran oferta, a no ser que cambie la norma, porque en el cuerpo de maestros han anunciado unas 480 plazas, que son las plazas de estabilización que ya tenían que estar convocadas, y en secundaria y otros cuerpos son pruebas, como decimos, vuelve al sistema antiguo, pruebas eliminatorias, y con el sistema de pruebas eliminatorias, tasa de reposición, lo único que se hace es reponer las jubilaciones y las bajas del sistema que se han producido. Hablamos de que hay entre 700 y 800 jubilaciones al año. Por tanto, en el cuerpo de maestros ya tenemos tasada la oferta de estabilización.
no llega a 500 plazas. En el cuerpo de secundaria, en secundaria y otros cuerpos, hablamos de Escuela Oficial de Idiomas, conservatorios, adultos, FP, en secundaria y otros cuerpos, hablamos de que se cubrirían los jubilados fallecidos de funciones. Por tanto, la limitación, si no cambia la norma y si no se hace algún esfuerzo extra por parte de la Junta de Castilla y León, pues la limitación es evidente. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León para convocar esas más de 3.600 plazas que pedimos, pues merece la pena, pero es importante y se debe hacer. No sé si puedo hacer una valoración de la situación en concreto de Valladolid. La situación en concreto en Valladolid es parecida al resto de las comunidades autónomas, perdón, al resto de las provincias de Castilla y León. Lo que sí podemos decir en Valladolid es que la pérdida, digamos, de natalidad es un poco más leve en relación con otras provincias. La cobertura de las vacantes es mejor en Valladolid, en porcentajes de interinidad también, porque no hay tantas dificultades para cubrirlas en provincias como puede ser, por ejemplo, Soria, pero sí nos estamos encontrando, como el porcentaje también de docentes es mayor en Valladolid, pues nos estamos encontrando con muchas dificultades, con gente que está teniendo muchos problemas en la baremación. Estos procesos de interinidad son procesos que necesitan mejorarse, les dan un tiempo muy limitado a los docentes pues para que se metan en una aplicación para hacer la petición determinada. Hay errores, hay recursos que no se han respondido a tiempo, errores en la baremación. Entonces sí que nos estamos encontrando con bastantes dificultades y bastantes reclamaciones, y en provincias como Valladolid, Salamanca, León, pues esos problemas o esas incidencias sin duda son mayores. Nada. ¿Hay alguna provincia en concreto que destaque por una tasa mayor de interinidad, que sea mucho más? Sin duda, la provincia que más destaca es Soria. La provincia donde más dificultades hay para cubrir determinadas plazas es Soria. Bueno, hay que resaltar, aparte de Soria, hay un problema de montaña, llano, es decir, la zona rural es donde más dificultades hay para cubrir las plazas. Muchas veces, es decir, que a veces nos centramos en las provincias, pero el mundo rural tiene mayores dificultades y sobre todo esta comunidad es muy montañosa. En su periferia es donde muchas veces tenemos esas dificultades para cubrir esas vacantes o esas sustituciones, que muchas veces es lo que denunciamos, son de apenas unas horas, de muchas especialidades. Entonces a la gente le dificulta mucho ir allí. Hay que darse cuenta que hemos denunciado durante todo el verano que se tarda mucho en concretar la plaza. La gente ha denunciado que, claro, empieza el 1 de septiembre y no sabe dónde va a ir el día anterior. Hay que ir a ese sitio, no es una ciudad, es en un pueblo. ¿Dónde me quedo en ese pueblo? Que a veces no tiene ni siquiera ni un hostal ni una pensión. Es decir, que hay muchísimas dificultades en lo que es la periferia de la comunidad. A veces hablamos de provincias, pero hay que darse cuenta que hay un llano y hay una montaña, y que en general en todas las zonas montañosas pues hay una gran dificultad a la hora de cubrir sustituciones, o que ese interino que acude ahí tenga lo mínimo de carretera para llegar, hostal para alojarse. Esas dificultades que se han quejado muchísimo nuestros compañeros y compañeras a final de este verano. ¿Plazas de 0 a 3 años se van a convocar? ¿Se espera que se convoquen con la huelga de maestros? No, porque esas plazas, en teoría esas plazas de 0 a 3 años se cubren con personal de administración y servicios, con personal laboral, pero sí que en teoría hay una reducción y hay una dotación, digamos, del profesorado de infantil. Se suele hacer con el profesorado de educación infantil que hay en los centros. Tienen hasta un tercio de jornada para dedicarse a esa etapa de 0 a 3 años. Es decir, que un docente de infantil no hay solo para esa etapa de 0 a 3 años, pero sí que tiene que haber algún docente más de infantil en esos centros donde se imparte la etapa 0 a 3 años, que además haga otras tareas en el resto de la etapa de educación infantil. Pero ese es uno de los datos que no nos cuadra y que pedimos que nos concreten cuántos docentes más de infantil hay en relación con esta medida. Pues muchas gracias. Lamentamos la extensión y la densidad. Si tenéis dudas, pues nos llamáis y lo que necesitéis. Muchas gracias y feliz curso.